Muy buen día, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Daré inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de décimo. En esta semana número 16 y en fecha de miércoles 16 de septiembre vamos a abordar el tema de función real. Bien, el tema de función es básicamente también complejo y extenso. Es por ello que en este caso y en esta sesión vamos a abordar solo lo que corresponde a en este caso a la función real, las denotaciones y connotaciones en específico de este tema, y luego pues ya seguiremos viendo lo que abarca los demás tipos de funciones que nos podemos encontrar. Bien, primero lo siguiente, vamos a enmarcar la teoría. En general, el cuestionamiento que se plantea ahora es cuál es el conjunto de números reales, porque ellos son los que vamos a tener en consideración para ser mostrados dentro de procedimientos, y en base a la identificación de estos números reales vamos a contar con una respuesta. Bien, los números reales por su parte es el conjunto de los cuales abarcan y están dentro de los números racionales, los números enteros, los números irracionales por su parte, y en casos muy poco comunes a los números trascendentes. Allí también hay unos ejemplos de cada uno de los números para que podamos enmarcar el conocimiento. Bien, entonces tenemos eso en cuenta. Los números reales son un conjunto grande de números de los cuales hacemos denotación y retroalimentación de ellos. Números racionales, números enteros, números irracionales, y también podemos encontrarnos en ciertos casos a los números trascendentes, que estos son números expresados por simbologías. Ahora entonces pasamos con la conceptualización general, los conocimientos que debemos de tener en este caso en cuenta para poder desarrollar los procedimientos. Primero, si el dominio y el recorrido son un conjunto de números reales, entonces una función es real. Esto es básicamente el contenido o lo que nos da a expresar lo que viene siendo una función real. Entonces, cuando nos hacemos la interrogante de cómo yo puedo determinar una función real, pues esta va a ser la respuesta, cuando el dominio y el recorrido son el conjunto de números reales. O sea, pertenecen a los números reales tanto el dominio y el recorrido, que también vamos a ver las denotaciones de dominio y recorrido para que lo tengamos en cuenta. Seguimos, el valor de x. X es la variable independiente que pertenece al dominio de la función. Recuerden que este valor, en este caso los valores en denotaciones, ya los hemos visto anteriormente en la semana pasada, pero ahora una parte adicional más pues se añade, que viene siendo esta, que pertenece al dominio de la función. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Los valores correspondientes al conjunto, en este caso, de los que corresponden a la variable de x. Ahora sí, tenemos eso en cuenta. Seguimos con los valores de y o función de x, como también lo podemos conocer y también se lo denota. Este es la variable dependiente, en este caso la imagen de x. Es el número real, que se obtiene al aplicar la función sobre el elemento de x. Como podemos ver en este caso, y como trabajamos en la semana anterior, esta viene siendo la función de x que está representado por el valor y la resolución de los valores de y. En este caso, siempre presentable por la variable dependiente, que en este caso depende de los valores que se obtengan en la variable independiente de x. Y este, por su parte, va a estar expresada por el recorrido. Eso también tengamos presente. Ahora, tenemos el dominio y el recorrido. El dominio, por su parte, nos dice que es el conjunto de valores que se puede tomar la variable independiente. Entonces tenemos aquí el primer conjunto, que va a ser los valores de x, y esos van a estar establecidos como el dominio. Ahora, por su parte, el recorrido nos da a expresar que son, en este caso, también llamado imagen, o es un codominio, o rango es el conjunto de los valores que toman la variable dependiente, en este caso los valores de y. En ese caso vamos a imaginarnos que tenemos los dos valores de conjunto, los conjuntos de valores de x y los conjuntos de valores de y. Entonces, en primer lugar tenemos al dominio, que viene siendo x, y al segundo lugar tenemos al recorrido, que son los valores de y. En efecto, ahora sí, pasamos con la denotación general de qué es una definición, o la definición general de una función real, de una variable real. Esta nos da a entender que es una relación que asocia a cada número real, en este caso de x, con un único valor real de, en este caso, de valor de y, siendo también función de x. Esta va a ser la manera en que la podemos representar directamente. Función va a ser representada por un número real y que este mismo va a estar relacionado a otro número real. Entonces también tenemos x está relacionado al valor de y.
o función de x, como también lo podemos conocer. He aquí unas gráficas, aunque no son muy explícitas, vamos a pasar con otras que sí lo son. Un ejemplo de promedio. Vamos ahora sí a trabajar con el ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente: una empresa de telefonía cobra a sus clientes solo por el tiempo en que tarda en comunicarse. La relación entre el tiempo que se demora una llamada y el costo por llamada está dada por la función. Tenemos aquí la función f de x o valor de y va a ser igual a y menos x, aquí menos 2x igual a 0. ¿Cuántos minutos puede hablar un cliente si dispone de $20? Vamos a ver una última denotación para que tengamos en claro. Definición de función real. Es una función matemática que hace corresponder a cada, en este caso número real, a otro valor real. Aquí tenemos, como hemos visto anteriormente, función va a ser en este caso correspondiente a un valor real que también está relacionado a otro valor real. En este caso valores de x y valores de y, en efecto. Ahora sí, seguimos con el ejemplo. Este nos dice, el dominio es el subconjunto que se define de la función, como ya hemos visto en las denotaciones generales. Recuerden, el dominio es el subconjunto que se define de la función. Ahora, tenemos el número y asociado por f al valor, en este caso de x. Entonces, y va a ser en este caso función de x. Por lo tanto, el recorrido es el conjunto de los valores reales que toma la variable o y, o en este caso función de x. Esto es lo que quiero dejar enmarcado, que es lo que ya hemos repetido en esta parte. Si entendimos muy bien las denotaciones generales, pues esto se nos hace súper claro. Ahora, para resolver la situación anterior, en el procedimiento que estamos planteando, realizamos una tabla de valores y graficamos la función. Pues bien, en este caso, el planteamiento, la enunciación general, nos ofrece unos valores de por sí. Tenemos los valores de x y la función que ha establecido. Vamos a establecer en este lapso de tiempo. Por ejemplo, que nos decía que yo cuántas horas iba a utilizar, en este caso, qué tiempo transcurría en utilizar yo unos $20. Así, en efecto. Pues para hacer aquello vamos a verificar valores por valores. Ahora, recorremos en este caso o denotamos la función que nos han implementado, que viene siendo y es igual a 2x. 2x, en este caso, y es igual a 2x directamente. A este 0 lo suspendemos porque decimos que, bueno, una multiplicación de tal como no da. Entonces decimos que, bueno, hemos de simplificar simplemente ese 0 y está simplemente dada por esta siguiente denotación. Ahora pues entonces vamos a asignarle valores a x. Recuerden que esto puede ser así, variable, indistintivo. En este caso vamos a establecer valores de 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pues para verificar en qué lapso de tiempo yo puedo gastarme esos $20. Ahora sí, pues identificamos por medio de la función x, vamos aquí solo a reemplazarle el valor. Aquí por ejemplo ponemos 2, aquí colocamos el 4 y así reemplazamos con los demás valores. Ahora sí, obtenemos la respuesta. 2 por 2, 4, 2 por 4, 8 y así, en este caso, sucesivamente con los demás valores. En efecto, podemos ver que al menos aquí, en esta variable, nos ha dado la denotación de costo. ¿Y qué habíamos mencionado? ¿Cuál era el interrogante? Que cuántos minutos puede hablar un cliente si dispone de $20. Aquí tenemos ya la denotación. Este es el valor del costo. Tenemos aquí ya los $20. Entonces ya establecemos que en el lapso de tiempo sería este. Ahora pues bien, vamos a hacer una relación analítica de esto. Como se observa en la tabla de valores, a cada valor de x le corresponde un valor real de y. Como hemos podido ver, también estamos trabajando con los valores en denotación real. Ahora, obteniendo el dominio y recorrido de la función anterior, tenemos, por ejemplo, el primero viene siendo en este caso la primera columna, los valores del conjunto de, en este caso, del dominio. Dominio, como pueden recordar, son los valores asignados por el primer conjunto de x. Y el recorrido son los conjuntos o valores de conjuntos que se encuentran dentro de las variables de y. Pues bien, como ambos son, en este caso, valores enteros, al menos pueden dar esa denotación, son valores enteros, y que los valores enteros entran en el conjunto de los valores reales, podemos decir que ambos están trabajando con valores reales. Entonces, el dominio y recorrido de la función es el conjunto de números reales. Por lo tanto, podemos definir y garantizar que esta también es una función real. Ahora entonces, la solución básicamente era esa. El cliente puede hablar hasta 10 minutos en este lapso de tiempo, como hemos podido diferenciar. Este es la anotación del costo. Por ejemplo, yo solo tenía $20. Bueno, el ejemplo establecía que tenían $20 y entonces a base de esos $20 puedo hablar 10 minutos. Bien,
Denotaciones también en generales. Las funciones reales suelen darse mediante aquí una fórmula o expresión algebraica. Recuerden también esa pequeña parte o pequeña denotación que podemos encontrarlas por ejemplos como así lo establecen los siguientes parámetros. Aquí por ejemplo tenemos unos casos en que puede estar establecido las funciones reales. Las pueden visualizar allí. Bien, seguimos ahora con lo que viene siendo monotonía. Monotonía en general solo es como que un caso en general que podemos encontrarnos en el diario vivir. Bueno, vamos a ver entonces este procedimiento. Vemos el precio en dólares de la libra de azúcar en el periodo de 2010 a 2016 está dado por la siguiente tabla. En este caso establecemos ya las variables, viene siendo año y el costo. Ahora tenemos que la variable en general va a ser la libra, en este caso el precio en dólares de la libra de azúcar. Vamos a ver, vamos a establecer los años del 2010 hasta 2016. En efecto, aquí nos muestran la resolución o básicamente los valores que les han establecido cada año. Por ejemplo, en el 2010 una libra de azúcar costaba 25 centavos. Seguimos con el 2011, 30 y así también. En el 2012, 28 centavos. En el 2013, 35. En el 2014, 40 centavos. En el 2015, 45. Y en el 2016, 40 centavos. Ahora sí, vamos a analizar esta pequeña tabla. ¿En qué año aumentó el precio de la libra de azúcar? Vamos a denotar eso. En este ejemplo tenemos en el que el año es la variable independiente. Recuerden, la variable independiente está establecida por el valor de x y x lo reflejamos siempre en el eje horizontal y que el costo es la variable dependiente, en este caso la y, o también dada por la función de x, que este viene siendo la representación en el plano cartesiano del eje vertical. Bien, tenemos aquí ya los conjuntos dados. Vamos a proceder a analizar la gráfica. Graficando la función tenemos los siguientes valores. Bien, tenemos el primero, 2010, 25 centavos. 2010, 25 centavos. Seguimos, 2011, 30 centavos. 2011, 30 centavos. 2012 tenemos aquí un aproximado, aquí tenemos 28 centavos. En el 2013 tenemos 35. En el 2014 tenemos 40. En el 2015 tenemos 45. Y en el 2016 pues tenemos los 40. Ahora, en base a esta gráfica, ustedes pueden directamente visualizar en qué años fue en que se disminuyó en este caso el precio, en el lapso de los años establecidos. Ahora sí, pues analizando la gráfica y la tabla de valores, podemos determinar que el precio del azúcar decreció entre el año 2000, en este caso 11 y el 2012. Como podemos ver aquí, en este caso, hubo una disminución de precio en el año 2011 y en el lapso también hasta finalizar el año 2012. Entonces este va a ser el lapso, en este caso el segmento al cual vamos a estar entrando en consideración también como parte de respuesta. Ahora también tenemos por ejemplo que disminuyó su precio en el año 2015 a 2016. Eso también lo tenemos en consideración. Ahora entonces, en esos años, en el resto de los años, el precio ha ido aumentando. Como podemos ver, no hay como que disminución. La gráfica misma lo hace en este caso factible de visualizar y entender. Ahora bien, esta va a ser básicamente la resolución de una forma de expresión. Esto es así muy común. Los ejercicios en general pues ya los vamos a trabajar muchísimo, bueno, más adelante también y dentro de la sesión virtual. Ahora sí, vamos a finalizar con lo último, que viene siendo los tipos de funciones. Los tipos de funciones, en al menos de las consideraciones de las funciones en general que podemos encontrar como las reales y las demás que también vamos a abordar en general también en su debido tiempo, tenemos las siguientes. Si los valores de f de x, en este caso, recuerden, los f de x o función de x son los valores que se le asignan al conjunto de y. Acuérdense de esa parte. Ahora, la función es creciente en ese intervalo. Entonces, eso vamos a denotar. Si los valores de función de x o valores de y van en aumento, decimos que la función es creciente en ese intervalo. Ahora, por su parte, en contrario, nos dice que si los valores de función de x van disminuyendo, la función es decreciente en ese intervalo. Ahora, una función puede ser totalmente creciente o totalmente decreciente. Nunca puede ser establecida de las dos formas. No puede ser creciente y decreciente a la misma vez. Bien. Ahora sí, también tenemos un ejemplo de las representaciones gráficas de cada uno, junto con lo que viene siendo también una función constante.
Tenemos la primera, que como ya la hemos notado anteriormente, es aquella en la que los valores de función de x o los valores de y van en aumento. Tenemos aquí la función es creciente en este caso si un intervalo. Sí, tenemos aquí la resolución. Pasemos directamente al análisis matemático. Función de x del primer valor va a ser menor a la función de x del segundo valor. En este caso, recuerden que los valores establecidos en la tabla van en orden. Entonces, este siendo el primero, pues va a ser menor. Y el que le sigue, pues va a ser mayor. Ahora, por su parte, una función decreciente es aquella que nos establece que los valores, en este caso, el primer valor de función de x, el primer valor va a ser mayor al segundo valor. Entonces por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos hace un poquito de retroalimentación de análisis matemático. El primer valor va a estar establecido dentro del primer punto. Y ahora el segundo va a estar establecido hasta lo alto. Decimos que va a contar con mayores valores. Entonces la representación partiría de este punto, ¿sí? Hasta acá. Y en cambio una función decreciente, por ejemplo, va a estar planteada de la función de x del primer valor, en este caso valores de y, de aquí y viene en este caso bajando hasta el segundo valor. Bien, entonces es la manera en que la podemos diferenciar básicamente. Ahora también tenemos por su parte una función constante. Esto y nos establece que una función es constante en un intervalo para todo valor. Por ejemplo, el valor del primer, en este caso identificado, el primer valor de y el segundo valor de y van a ser prácticamente iguales. Entonces decimos que los valores van a ir en la misma línea, en el mismo orden, en efecto. Entonces tendríamos allí lo que viene siendo una función constante, que representaría en una gráfica en una línea, pues en este caso originaria de los dos puntos. Bien, con ello entonces culminamos con la explicación. Les agradezco mucho el tiempo y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.